a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesucristo. Y la iglesia dice amén. Empezamos hoy, hermanos, en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 18. Segunda de Samuel 24, 18. Y dice así. Por la mayoría, hermanos, voy a leer de la Reina Valera 90-60. Pero voy a usar otras versiones entre la predicación para poder, a veces aclara un poquito más en nuestro lenguaje moderno. Pero voy a usar la Reina Valera 90-60. Dice: Agad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Aruana Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová, y Aruana miró y vio al rey y su siervo que venía hacia él. Saliendo antes Aruana, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Aruana dijo: ¿por qué viene el Señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar a ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Aruana dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Aruana lo da al rey. Luego dijo Aruana al rey: Jehová tu Dios te será propicio. Y el rey dijo a Aruana: no, sino por precio te lo compraré. Y aquí está el pasaje clave en cual me quiero enfocar en esta tarde por unos momentos, hermanos. Dijo el rey David a Aruana: porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. No ofreceré a Jehová mi Dios un sacrificio que no me ha costado nada, dijo David. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Y edificó ahí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó los sacrificios, holocaustos y ofrendas de paz. Y dice: Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Hay una plaga, hermanos, que nos acampa en estos días. Y no estoy hablando del coronavirus, pero hay una plaga que ha sido más antigua que el coronavirus o cualquier otra plaga. Es la plaga del pecado. Que no importa qué nacionalidad, en qué era has vivido o qué país te encuentras, la plaga del pecado es la plaga realmente de muerte. Por unos momentos, hermanos, me gustaría predicarles sobre este tema: el sacrificio del necio. El sacrificio del necio. Empezamos en esta historia del rey David y lo encontramos que ha fracasado grandemente. Ha fallado David grandemente en esta historia. David pecó delante de Dios y ahora Dios lo ha puesto en un camino de restauración y de arrepentimiento. Y no puedo seguir predicando este mensaje sin mirar el paralelo que hay en la vida del rey David. El paralelo que hay entre su vida de David y la vida de nosotros en este día. Hay tiempos que nosotros hemos fracasado grandemente delante de Dios. Quizás ha pasado en esta semana que pasó. Hemos fallado al Señor grandemente en una área o en un momento de nuestras vidas. Y en vez de que Dios nos maldiga, en vez de que Dios nos destruya en este momento, que Él tiene el derecho de hacer,
porque Él es Dios. Él tiene ese derecho de cuando nosotros no fracasamos delante de Él. Él tiene el derecho de allí en ese momento acabar con nosotros. Porque hay una ley antigua que dice: cada alma que pecare, perecerá. Pero en vez de ser eso, el Señor hizo hizo con nosotros lo que ha hecho con David. Dice el Señor que Él nunca nos dejará, Él nunca nos abandonará. Y Él nos ha puesto, así como el rey David, en un camino de restauración y un camino de arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? David tuvo una tarea de edificar un holocausto hacia el Señor. En otras palabras, dar un sacrificio a Dios. Y en este pasaje que leemos, nos encontramos con una frase clave que David pone en su corazón. Y la frase clave se encuentra en el versículo 24, cual acabamos de leer. Dice David: no ofreceré a Jehová mi Dios un sacrificio que no me ha costado nada. No voy a venir a la presencia del Altísimo y nomás darle un sacrificio que no me ha costado nada. Si el mensaje de hoy o el título que le puse quizás es un poco duro para poder captar, quizás lo cambiaré a este mensaje, o quizás le pongo otro título que podrá decir: ¿qué te cuesta? Si podría cambiarle el mensaje, el título, le pondría: ¿qué te cuesta en esta tarde? Como mencioné hace unos momentos, el pastor ha estado predicando sermones similares a las últimas semanas. Si ha estado poniendo atención, el pastor ha hablado sobre este mensaje en su corazón hacia nosotros, la iglesia en cual él se encarga. Él nos ha llamado, Él nos ha conmovido, Él nos ha animado y nos ha invitado de cuando vengamos a un lugar como este, con una iglesia que está llena de la presencia y el poder de Dios. Cuando lleguemos a un lugar como este, con un pueblo que tiene hambre y tiene sed de la palabra de Dios, que no solamente nos paremos con las manos cruzadas allá atrás, que no nomás estemos conformes que el Señor se mueva en este lado de la iglesia y no en que no estemos conformes que el Señor toque al vecino y que no me toque a mí. El pastor nos ha estado animando que no nomás estemos conformes que el Señor se mueva en la vida de otros y no en la vida de nosotros. Que no solamente estemos observadores de lo que Dios hace, pero que nosotros empecemos a alabar al Señor con todo el corazón, con toda la mente y con todas nuestras fuerzas. Ese es el mensaje que nuestro pastor ha estado trayendo las últimas semanas, y yo creo que el Señor ha puesto en mi corazón que me alinee a ese mensaje. Yo os digo en esta tarde, hermanos, que tengamos el mismo corazón que David tuvo en esos días al decir: no voy a ofrecer un sacrificio que no me ha costado nada. Les animo que agarren ese mismo corazón que David tuvo. Hoy les pregunto: ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Oh, pastor, es que está muy caliente en la iglesia en el verano. Yo diría a esas preguntas, a esas frases, yo diría: muy bien, hermano, eso significa que ahora te está costando algo alabar a Dios. Oh, pastor, quizás unos dicen: oh, pastor, que es que no siento la presencia de Dios cuando vengo.
yo diría excelente, hermano, porque ahora cuando decides a levantar tus manos, aunque no lo sientas, ahora te está costando algo ese sacrificio. Cuando tú decides alabar el nombre del Señor, aunque no sientas en tu corazón o quizás estás muy cansado, ahora ese sacrificio te está costando algo. O como dijo el pastor hace unos momentos, y es mi favorito: oh pastor, es que algo no está muy bien con la música. Yo diría, oh, está fantástico, hermano, porque ahora cuando levantas tus manos y la música no está bien, y levantas tu voz y quizás están desafinados, ahora tu sacrificio te está costando algo en este momento. Oh, como David dijo, no quiero venir a un lugar donde la presencia de Dios se mueve, donde la presencia de Dios empapa el corazón, y darle un sacrificio que no me ha costado nada. No sé usted, hermanos, pero yo en esta tarde quiero tener ese mismo corazón que el rey David tuvo. Oh Señor, que no quiero darte un sacrificio en cual no me ha costado nada. Porque cuando vienes a una iglesia, hermanos, que está muy caliente, o una iglesia que quizás no sientas nada, o cuando vienes a una iglesia que quizás la música no está al 100 como lo queremos, y cuando tú decides en tu corazón hacerlo de ninguna manera, alabar, no importando qué esté pasando, a glorificar, no importando qué tan caliente, qué tan frío, cómo está el clima, no importa el vecino, cuando tú decides alabar al que es sobre todo nombre, a glorificar al que todo lo puede, algo maravilloso pasa, hermanos. Ese es un sacrificio agradable al Señor. Alguien dele gloria a Dios por unos momentos. Aleluya, te alabamos, Señor. Aleluya, glorificamos, Señor. Oh, se está poniendo un poquito caliente en estos tiempos, pero aquí está una iglesia que te alaba, que glorifica tu nombre. O quizás la máscara nos ahogue un poquito, pero aún así vamos a seguir alabando, vamos a seguir glorificando al Dios Altísimo. Aleluya. Cuando el gobierno viene y nos pone estas restricciones, yo soy del pensar, hermanos, que debemos de seguir lo que el gobierno nos hace poner en la iglesia hasta un cierto punto. Mi opinión, hermanos, es que debemos de ser parte de la solución y no parte del problema. Pero hay veces, hermanos, yo creo que hay una iglesia, y yo creo que esta iglesia es una de esas, de aunque hay restricciones, aunque tengamos que estar 6 pies, y le doy gracias a Dios que ya no estamos tan estrictos conforme al gobierno, pero no dependemos nosotros no le dependemos al gobierno que nos diga cómo podemos alabar a Dios. Quizás sí me voy a poner la máscara, quizás sí me ponga sanitario en mis manos, pero aún así voy a alabar y glorificar el nombre de Dios. Yo sé que tenemos los medios de línea para mirar, pero algo pasa, hermanos, cuando usted decide a venir a un lugar, a alabar con su hermano, a alabar con su hermana, y decirle: no importa qué arma venga contra mí, yo soy más que vencedor en esta tarde. Aleluya. Esa es la iglesia del siglo 21 en cual vivimos. Es la iglesia del último día en cual necesitamos, hermanos. Su alabanza y su adoración depende de la generación que viene. Si usted piensa que lo que hacemos aquí por solamente 1 hora cada domingo no importa, está realmente equivocado. Porque lo que usted viene, el sacrificio que usted pone en el altar espiritual, puede librar a generaciones que han por venir, especialmente con nuestros hijos, hermanos. Por eso tomamos tiempo de orar sobre ellos, no solamente como padres, pero como ministerio. Tomamos tiempo porque nuestros hijos son el futuro.
No solamente el futuro de nuestro linaje personal, pero el futuro de la salvación a este mundo. El futuro de las buenas nuevas que el Señor ha traído está en los labios de esos niños que están en el comedor en esa tarde. Por eso, hermanos, le decimos día tras día, servicio tras servicio. Nuestro hermano Samuel lo dice: oh, no es nuestra responsabilidad de dar toda la instrucción a sus hijos. Lo que realmente está diciendo el hermano Samuel es: necesitamos ayudarnos los unos a los otros, porque sus vidas es muy preciosa, hermanos. Cada alabanza, cada mano en alto, cada aplaudir, cada alabar, cada glorificar que usted hace, cada amén, cada oración cuenta algo, hermanos. No es en vano. Todo lo que hacemos en este tiempo aquí, hermanos, no es en vano. Aleluya. Yo sé que hay muchos de ustedes que tienen testimonios de esa verdad. Y quisiera, hermanos, pasarlos uno tras otro para que comparten ese testimonio, hermanos. Hay gran poder en las vidas de los hermanos que han estado aquí. El poder del Señor que ha obrado en sus vidas. Aleluya. El pastor usó esta frase la semana pasada. Y quizás, si se recuerdan, pueden ser mis testigos de esto. Y esa frase que usó lo he tomado y la hice el título del mensaje de hoy. Pero el pastor usó esa frase: el sacrificio de un necio. Lo dijo en inglés, también me gusta. Dijo: it is a sacrifice of a fool. Un sacrificio de un necio, de un insensato. Y el pastor dijo esa frase, pero lo dijo detrás de una escritura. El pastor usó para recordarnos de esa frase, sacrificio de un necio, usó las palabras de Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 22, quizás un verso muy conocido. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios predicada, cada vez que escuchamos la palabra de Dios enseñada, cada vez que tú abres la palabra de Dios en tu hogar, tú vienes a una decisión, y la decisión es esa: voy a ser oidor de la palabra de Dios, o voy a dejar que su palabra transforme mi corazón y transforme mi mente y transforme mi actitud y transforme toda área de mi vida. Santiago está diciendo: no solamente seas oidor, pero sé hacedor de esa palabra. Cuando tú vienes a un lugar como este, hermanos, te animo que no solamente oigas, que no solamente te sientes ahí, pero sé hacedor de esa palabra que está sido predicada. Aleluya. Santiago sigue diciendo en ese mismo versículo: porque si eres oidor solamente, dice, te estás engañando a ti mismo. Esas palabras son tan fuertes, hermanos. Y el pastor nos recordó de esa importancia. Dijo esto el pastor: hay momentos en nuestras vidas que va a haber gente quizás que nos engañe. Y aunque no lo queramos, va a pasar, es parte de la vida. No podemos hacer nada sobre eso. Y está bien, nos pasa a todos. Y va a haber tiempos, a veces, que aquellas personas cual amamos nos van a engañar. Y aunque nos quiebra el corazón, a veces pasa, es parte de la vida. Una cosa es que alguien nos engañe,
Y otra cosa es diferente, que tú te engañes a ti mismo. Dijo, eso es lo más absurdo que alguien puede hacer a sí mismo. Es lo más necio que alguien se puede hacer a sí mismo. Lo dijo en inglés. That is the most foolish thing you can do to yourself. Que vengas a un lugar como este, domingo tras domingo, y nomás eres oidor de la palabra. Quizás ustedes o unos de ustedes están diciendo, eso es necio. Yo nunca haría eso. Eso pasa, hermanos, en cada iglesia de todo el mundo. Está pasando ahorita en este momento, que hay gente que viene solo a escuchar palabra de Dios. Hay gente que viene a escuchar la palabra. Hay gente que viene a cada servicio solamente a escuchar, que se entona a cada noche de oración y solo escucha, pero nunca es hacedor de la palabra. Hay gente que viene domingo tras domingo a escuchar y se está engañando a sí mismo. ¿Por qué? Porque sus corazones están lejos del Señor. Que no sea nosotros, hermanos. Que no sea usted. Que no sea yo. Que vengamos a un lugar con tanta verdad. No es por uno, no es por el pastor, no es por el ministerio. Es por el Señor Jesucristo, hermanos, que vengamos a un lugar como este y no dejamos que hagamos la decisión en nuestros corazones de decir, solamente voy a ser oidor y no hacedor. Y es difícil, hermanos, es difícil aceptar eso. ¿Por qué? Porque para transicionar de ser oidor a hacedor, requiere sacrificar el orgullo. Para moverse de oidor a hacedor o obrador, requiere sacrificar el orgullo en nuestras vidas. Es el orgullo, hermanos. Y el orgullo se vence, como dijo el hermano Daniel, se vence con una decisión. Porque cuando haces la decisión y dices, lo voy a hacer porque lo voy a hacer, no importa si el orgullo viene, esa decisión te va a cargar a venir a un altar como este. Esa decisión va a decir, ¿sabes qué? Ya sé que está bien caliente, ya sé, le hemos dicho al pastor que arregle los y no lo ha hecho, pero aún cuando vienes y dices, ¿sabes qué? No importa qué tan caliente esté, le voy a alabar. Esa es la decisión que mata el orgullo y te convierte en oidor a hacedor. Si solamente somos oidores, hermanos, estamos produciendo un sacrificio, pero es un sacrificio de necio. Noten lo que dijo David: no quiero traer un sacrificio que no me cueste nada. En otras palabras, sí va a ser un sacrificio, pero va a ser sacrificio de necio si lo hacemos. Y la palabra de Dios está llena de la palabra necia. La palabra de Dios habla mucho de aquel que es necio. Más de 196 veces dice la palabra de Dios sobre esta palabra chiquita. Proverbios capítulo 1 verso 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos o los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 3:35, la versión contemporánea,
Dice, la herencia de los sabios es la honra, la de los necios, la deshonra. La Nueva Traducción Viviente dice, Proverbios 10:8, el sabio con gusto recibe instrucción, pero el necio que habla hasta por los codos caerá de narices. Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Y quizás la escritura más dura para aceptar sobre el necio es esta. Proverbios 26:11 dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Sacrificio del necio estamos hablando, hermanos. Voy a pedirle a nuestro hermano Osvaldo que me ayude. Estoy por terminar. En los estudios bíblicos que hemos tenido con los jóvenes, hemos estado hablando sobre un tema. Y el tema que estamos hablando, hermanos, es: hay dos caminos en tu vida. Hay dos caminos en tu vida. Y lo que le dije a los jóvenes, hermanos, es que la mayoría de nuestros jóvenes están a una edad más adulta. Ya tienen 18, 17, 20, 22 unos. Y les dije esto: ustedes están en una edad, y parte es por la edad, pero parte es por la cultura en cual vivimos. Y ustedes están en una edad donde sus padres ya no les mandan, ya no les dicen ve a la iglesia y van a la iglesia. Ustedes ahora tienen el lugar de decir no quiero ir, y sus padres no los forzan. Les dije, por un sentido está bien, es parte de crecer, y ustedes tienen ahora más autoridad, tienen más privilegio de hacer decisiones. Eso pasa cuando crecen. Pero les dije, pero aún con esa autoridad que tienen vienen consecuencias. Ahora tus padres ya no son tu cobertura cuando tú decides algo al contrario. Ahora tus padres ya no son responsables cuando tú decides algo al contrario. Ahora la responsabilidad cae hacia ti. Y les dije, ahora yo sé, cuando les invito a la iglesia, yo sé, y me dicen no quiero ir. Ahora yo sé que esa fue una decisión que tú hiciste. Fue tu decisión. Solo hay dos caminos que puedes escoger: seguir a Dios o no seguir a Dios. Los dos tienen consecuencias, una para vida eterna y otra para no vida eterna. Y les dije, mi deseo es que ustedes hagan la decisión correcta, enseñarles cómo hacer esa decisión. Y es tan importante, hermanos, enseñarles y ustedes también tomar decisiones correctas. Es una decisión. ¿Por qué? Porque un día nuestro hermano Abner ya no va a estar aquí. Un día usted ya no va a estar aquí en este mundo, y sus hijos van a crecer sin usted. Un día el pastor ya no va a estar aquí, el ministro ya no va a estar aquí, los músicos ya no van a estar aquí. ¿Y quién va a hacer las decisiones por ellos? Sino que ellos mismos. Ven, la Biblia, cuando se refiere al necio, no se refiere que no tiene entendimiento. No. Cuando habla sobre el necio, quiere decir que no tiene moralidad.
Un necio no es alguien que no puede razonar. Un necio es alguien que razona fuera de la palabra de Dios. Un necio no es alguien que no puede hacer decisiones, pero un necio es alguien que se aferra a hacer decisiones fuera de la palabra de Dios. Ese es el necio. Y la cosa más triste, hermanos, de cualquier creyente en nuestros días, como dijo nuestro pastor, es que vivamos todas nuestras vidas, ofreciendo sacrificio en un altar, pero que solamente sean sacrificios de un necio. Yo sé que este mensaje no es para correr las bancas. Yo creo que el Señor ha estado hablando a la iglesia por unas semanas ya. Puedo hablar un poquito más duro. Un necio es aquel que se ha propuesto de escuchar la palabra de Dios toda su vida y nunca dejar que cambie su corazón. Es aquel que pasa toda su vida aplaudiendo, batiendo sus manos, servicio tras servicio, pero nunca se convierte en alabanza. Un necio es aquel que da toda su vida dando su tiempo y dando sus ofrendas, pero siempre eran más una carga que una bendición. La cosa más triste, hermanos, de cualquier creyente en nuestros días es que va a haber un día, en aquel día, que darías toda tu vida ofreciendo sacrificios, todo tu tiempo, servicio tras servicio, oración tras oración, estudio bíblico tras estudio bíblico, toda tu vida trayendo sacrificios, pero tu corazón estaba lejos de Él. Eso sí sería algo triste, hermanos. Mateo 7:22 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. El principio es igual, hermanos. El punto que quiere decir es igual. En aquel día va a haber muchos hermanos que vienen y le dicen: Señor, yo fui a cada servicio, yo di todas mis ofrendas, yo di todos mis diezmos hasta el centavo. Entonces les declarará el Señor diciendo: nunca os conocí. Y más peor, hermanos, dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. En inglés usa una palabra clave ahí. Usa la palabra lawlessness, sin ley. Un hacedor de maldad, hermanos, se puede definir de muchas maneras, y sería correcto la mayoría de ellas. Pero el mejor ejemplo que teníamos de alguien que es hacedor de maldad se encuentra en la historia antigua de Israel, grabada en el libro de Jueces. Un tiempo que no se respetaba a Dios ni sus mandamientos.
Y el hacedor de maldad se sume en un versículo solamente. El último versículo de la historia. Qué tan triste, hermanos, que tu historia se cabe en un versículo como este. Que Dios no lo quiera. Dice Jueces 21:25, dice así, traducción lenguaje actual. Dice: y a cada uno hacía lo que le daba la gana. Cada uno hacía lo que se le venía al pensamiento. Nuestra cultura y nuestro tiempo de vivir dice que la libertad es lo que tú quieras. Pero aquí la palabra de Dios dice: lo que tú quieras no es correcto. Hay una forma mejor de vivir. ¿Quieres prosperidad? Hay una forma mejor de trabajar 80, 90 horas al día, a la semana. ¿Quieres bendición en tu familia? Hay una forma mejor de lo que estás haciendo para agarrar esos resultados. El mensaje del Señor es que hay una vida mejor en Él para vivir. Todo lo que buscas, cada anhelo, si es salvación de tu cuerpo, salvación espiritual, si es sanidad en tu vida, se encuentra en el Señor. Termino hoy y les pido que se pongan de pie. Yo creo que he terminado un poquito temprano. Yo creo que esta predicación fue un poquito corta, en mi opinión. Y lo hice al propósito, hermanos, para darles una oportunidad otra vez, porque la oportunidad ya se les dio una vez, de venir a este altar. Y solamente tengo dos preguntas para ustedes en esta tarde. De no hacer a alguien que sea un sacrificio de necio, a alguien que sea solamente un oidor y no hacedor de su palabra. A alguien que viva su vida como le dé la gana. Eso no es de Dios. No quiero que lleguemos a aquel día, hermanos, y que diga el Señor: no os conozco, o más peor, apartaos de mí. Ni que lo mande el Señor. Les presento dos preguntas en esta tarde, hermanos. La primera es esta: ¿qué te detiene en esta tarde? ¿Qué te detiene de darle toda tu vida, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo en tu entendimiento, de darle todo lo que tú eres al Señor en esta tarde? ¿Qué te detiene? Y la segunda pregunta es esta, hermanos: ¿hasta cuándo vas a permitir que te detenga? I have two questions for you this afternoon. If you want God's blessing in your life, like Brother Daniel said, there are some people who perhaps are a little bit numb. Quizás hay gente que no sienten la presencia de Dios. Este es el mensaje para ti. ¿Qué te detiene? What's holding you back from giving God your all, from giving God all of your worship, all of your praise, from giving God every ounce of your existence right now? ¿Qué te detiene de darle al Señor todo lo que tú eres hoy en este día? And the second question is this: how long are you going to let that thing stop you from giving God your all? ¿Hasta cuándo vas a dejar que te detenga esa cosa? Abro este altar para el quien guste.
Hoy es el día, hermanos. Que no sea un sacrificio de necio,